escribir. Amén. Así que Señor Jesús, estamos estudiando lo que es el libro de Corintios y que el apóstol Pablo, hombre de Dios, tremendo con la letra de estas escrituras para nuestra vida. Así que vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, tenemos el primer capítulo. ¿Lo recordamos? Sí. ¿Lo recordamos? Sí. Aleluya. Capítulo 2, del 1 al 16 estudiaremos. Está dividido en 3 partes y se lo voy a dar. Del 1 al 5 está la proclamación y el poder del Evangelio. Jesús crucificado. Del 6 al 9, la sabiduría oculta que viene de Dios. Y del 10 al 16, lo espiritual para los espirituales. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y como tema le puse la sabiduría oculta. La sabiduría oculta. Oculta que para nosotros ya no es oculta. Oculta será para aquellos que todavía no tienen el conocimiento del Señor Jesús. Que para muchos es locura. Amén. Y la palabra de Dios se lee Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así. Así que, o sea, él está afirmando todo lo que ya dijo, el discurso que ya hizo en el capítulo anterior. Dice, así que ya le he dicho todo eso, lo que he hablado. Sigue hablando. Dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. El 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aleluya, alabado sea nuestro Señor. Vemos aquí a Pablo predicando simple y sencillamente. No como muchos quieren predicar con sabiduría humana y excelente de palabras y dicen yo estudié esto, estudié el otro, teología, hermenéutica, homilética, etcétera, etcétera, y quieren presentar al Señor Jesús empezando de Génesis y Apocalipsis y sin presentarle San Juan 3:16. Y entre San Juan 3:16 es muy claro y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Así que eso era oculto porque incluso, y leemos ahí el 20, el 1 del 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Porque el Señor Jesús estuvo en medio de ellos y no lo reconocieron. Jesús, sabiduría de Dios. Amén. Y vemos a Pablo aquí, ya no vino con sabiduría humana, aunque si él cuando llegó a Atenas era, digamos, el nido de los psicólogos, de los filósofos, perdón, y pudimos ver que también es en Hechos 18, aparecían unos filósofos discutiendo con él, de los epicúreos y los estoicos, fue lo que hablamos, ¿sí o no? Y vimos que ellos querían, o sea, ellos enseñaban ciertas cosas que cuando Pablo vino a predicarles el Evangelio lo ignoraron, lo menospreciaron y lo trajeron al aerópago. ¿Saben cuál es el aerópago? El aerópago sería un gran salón donde viene juzgado el ser humano. Y el que juzga, en este caso sería un juez, pero se llama
Areópagita sería el juez que lo está juzgando. Vemos a Pablo ahí esforzándose en gran manera. Si quieren verlo, vayan después, obviamente lo pueden estudiar, apúntenlo ahí en Hechos 18. Va a ver a Pablo disputando con estos sabios, y dispuso él incluso con su propia sabiduría y les demuestra a Dios y dice: he visto que son demasiado religiosos y tienen dioses para todo, Dios para esto, Dios para aquello, hasta Dios de prostitutas tenían esto. Y después Pablo en su sabiduría le dice: he visto que hay un altar ahí al Dios no conocido, y a este es el que yo les vengo a presentar o a anunciar o a hacer ver. Y empieza a decirle que fue el creador de los cielos, de la tierra, etcétera, etcétera. Y podemos ver que la Areópagita creó, Dámaris creó y otros, dice. Según la sabiduría humana no logró convencer a muchos. Y pienso que Pablo pudo entender, porque después de estas cosas, incluso a Pablo, dice la palabra del Señor, que lo apedrearon y lo sacaron muerto. ¿Y saben dónde le sacaron muerto? Ellos pensaban que era muerto. Yo pienso que estaba muerto, porque usted, si agarra un peso cuando alguien se desmaya o alguien está herido y usted lo levanta, sabe que está vivo, ¿o no? Nunca se ha dado cuenta de eso. Pero cuando un muerto está muerto, es un peso muerto. Y dice que lo sacaron a la afuera de la ciudad, donde había un basurero, y lo fueron a tirar. Yo no lo sé, no les voy a, o sea, no lo dice la escritura, esto me voy a imaginar, yo por eso lo estoy diciendo muy claro. Pudiera pensar que estaba muerto, y ahí fue donde el Señor le dio el permiso, le dio la oportunidad para llegar allá al cielo, porque dice que después de que morimos vamos al cielo, y fue donde él vio cosas inefables. El hombre que hablaba mucho, el hombre que tenía mucha sabiduría, porque estaba instruido a los pies de Gamaliel, llegó a un lugar donde ya no tenía ni palabras que decir, de ver las cosas tan maravillosas que había. Incluso le fueron prohibidas decirlo, y después lo vamos a ver, eso está en 2 de Corintios 13. Me imagino que cuando Dios le dice, el Señor Jesús, me imagino que se le presenta y le dice: no, todavía no es tu tiempo, regresa, y ahí sigue predicando el Evangelio. Después de que él llegó a predicar el Evangelio con sabiduría humana, en este caso, se va de Atenas y llega a Corintios, el segundo puerto más importante de lo que era de esa región. El otro era Acaya, como lo hemos estudiado la otra vez. Y a él ya no llega con esas palabras sabias, sino que dice que llegó con: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo me imagino a Pablo y digo: si empieza a hablar otra vez como estuve hablando la vez pasada, me vuelven a apedrear. Pero entonces el Señor le hizo entender, pienso yo, y estoy seguro de eso, que no somos nosotros que vamos a convencer. Yo no puedo convencer a ningún ser humano. El único que convence, dice la palabra del Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que convence. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos? Han venido grupos. La vez pasada vino un grupo enorme, se llenó la iglesia, que ya no cabíamos ni los que estábamos acá de la iglesia, sino que todos los que vinieron desconocidos. Mi corazón ardía porque se convirtieran. Mas no se convirtieron. Me imagino el Espíritu Santo hablándole a los corazones, y no fueron quebrantados. No porque Él no haya podido, porque Él lo obliga. Él no los obliga, nadie obliga. Pero nadie, porque yo he podido ver personas, para la honra y gloria de Dios, cuando se les ha predicado, yo les he predicado, a sus siervos les he predicado, y he visto personas llorar, caer de rodillas. Y yo les pregunto: ¿crees en el Señor Jesús? Sí, pero todavía no lo puedo aceptar. Dios mío, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Si el que convence no lo obliga, yo tampoco lo puedo obligar. Ni usted tampoco obliga a nadie a seguir al Señor Jesús. Nosotros tenemos este mandamiento del Señor: ir y predicar el Evangelio, no religión. Y predicar al Señor Jesús y crucificado. Este santo ser que se manifestó
a los seres humanos, y no solo a uno, a tantos, al mundo entero. A este todavía hoy en día la gente lo rechaza. Y cuando lo rechazan, lo que ellos están haciendo es atrayéndose condenación a sí mismos. Gloria a Dios, Señor. Vemos a Pablo aquí humillándose, teniendo temor y temblor, dice la palabra del Señor. Así pasamos nosotros aquí. Ustedes podrán ver que tal vez no tengo nervios, pero sí me dan nervios. No se preocupe que me dan nervios. Temor a equivocarme, temor a que por causa mía otro se vaya a molestar. Pero yo les digo en el nombre del Señor Jesús, lo que vengo a predicar es palabra de Dios, no mía. Así que hace bien con poner mucho oído a lo que se les predica. Se les predica que hubo un día en el cual dice la palabra del Señor que aquí caminó un hombre llamado Jesús de Nazaret. Caminó entre nosotros. Todo fue creado por él. Hizo maravillas y prodigios para que creyeran que él era el Hijo de Dios. Y aún así, con prodigios, con milagros. Y ellos mismos decían, los sabios, nadie puede hacer tal cosa si no está Dios con él. Y aún así lo rechazaron. Y nosotros, aún en este tiempo, sabiendo estas cosas, y aún así seguimos rechazando. Bueno, nosotros que somos cristianos, ya no, para la honra y gloria de Dios estamos sirviéndole al Señor. Pero aquí estamos siendo enseñados, instruidos, para que el Señor nos ayude, para que también nosotros cuando vayamos a predicar el Evangelio se lo prediquemos como es. Amén. Que Cristo llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, tomando nuestro lugar. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos nosotros con nuestro Señor? No somos nosotros que debemos ser exaltados, sino Él tiene que ser exaltado. Ver ese amor maravilloso que nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Y muchos de nosotros decimos amarlo a Él, pero amamos más al mundo y lo demostramos con nuestros hechos. Amarás al prójimo como a ti mismo, dice el Señor, y no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Si muchas veces ni a nosotros mismos lo amamos tanto. No le estoy diciendo que sea idólatra usted solo, no, olvídese de eso. Cuídese, porque dice la palabra del Señor que miren qué lindo y maravilloso es Dios. Dios nos dio lo más preciado suyo, su Hijo, su Santo Espíritu. Y vino a morar dentro de cada creyente. Si Él nos dio lo mejor a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a pagarle de tal manera? Ser malagradecidos, debemos cuidarnos. En salud. ¿Por qué en salud? Porque a veces hay muchos glotones y no debemos ser glotones. Hacemos cosas indebidas. Y dice la palabra del Señor que el que destruye el templo del Espíritu Santo, pobrecito, Gloria a Dios, aleluya. Pobre de esa persona, porque no es suyo. Y se lo repito una y otra vez, fuimos comprados con precio de sangre, y tal sangre, dice Pedro, más preciosa que el oro y que la plata, y que da mejor testimonio que el de Abel. Mejor testimonio que el de Abel. Esa sangre es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Así que cuando nosotros prediquemos la palabra del Señor, el Evangelio, las buenas noticias, vayamos con humildad, vayamos con palabras sencillas. Y no vayamos queriendo saber mucho. Dice la palabra del Señor, el que cree saber algo, hágase como que no sabe. Sí, Señor, aleluya. Porque de ahí nacen muchas disputas que no traen a nada bueno. Gloria a Dios.
Si nosotros somos humildes, hermanos, el Señor es el que nos va a guiar. Porque muchas personas piensan que con el hecho de estudiar un poco de teología o un poco de hermenéutica van a ser grandes. Olvídese de eso. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor me enseña en San Juan 26. Y yo le voy a pedir al hermano Luis que lo ponga, si es posible. Y ustedes, si quieren, búsquenlo. San Juan 14, 26. Dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Nosotros no tenemos nada que hayamos ganado por nuestra propia cuenta. Nosotros, y lo repito, nosotros no tenemos nada que hayamos ganado por nuestra propia cuenta, sino es que su Santo Espíritu es quien nos ayuda a entender las maravillas de Dios. Así que en ningún momento se quiera ser sabio, sino que aprenda a ser humilde, y siendo humilde el Señor lo va a usar en gran manera para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Así que dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Cuando la palabra del Señor viene con demostración, con el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace grandes cosas. Grandes cosas. El Espíritu de Dios es que sostiene la iglesia. El crecimiento no lo da el hombre, el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Él que convence, Él trae a el Señor Jesús, la persona, para que el Señor Jesús nos limpie con su sangre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Como decía alguien por ahí, si la iglesia está bien, es obra de Dios. Si la iglesia está mal, es porque el pastor no predica bien. Eso es lo primero que dicen, le echan la culpa al pastor, pero los que no obedecen al Espíritu Santo son... Aleluya. Repetirán ustedes. Muchas veces el Espíritu Santo le habla a usted y usted no le obedece. Muchos se van de las iglesias diciendo: no, porque me ofendió el pastor. Pero lo vamos a ver más adelante después. Dice que esto sucede para ver quiénes son de Dios. Cuando hay pleitos y contiendas, vemos aquí, hermanos, y hablamos al principio, ¿qué es lo que estaba sucediendo en Corintios? Había muchas divisiones, contiendas. Y habían problemas serios, y por eso lo estamos viendo, porque en la iglesia hoy en día también sucede. Y suceden para ver quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Porque nosotros no venimos a seguir un hombre, venimos a seguir a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios y Salvador. No venimos a seguir un hombre. Olvídese, si va a seguir un hombre, va a terminar muy mal. Gloria a Dios, aleluya. Sigamos, dice el 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, estaremos en Él. Nuestra fe va a estar fundada. ¿En quién va a estar fundada? En Cristo. En Cristo, en el Padre, en Dios, y dice que Él nos tendrá en su mano, y de su mano nadie nos puede arrebatar. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se va? Si se va, porque nunca se han convertido. Pero aquel que verdaderamente es hijo de Dios se mantiene, porque Él lo sostiene. Amén, gloria a Jesús.
No estamos fundados en sabiduría humana, estamos Gloria a Dios. fundados en Aleluya. Dios. Amén. Gloria a Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe, Gloria a de Dios. nuestra fe. Aleluya. Aleluya. Y llegamos la primera parte que pudimos ver, como decíamos, la proclamación y el poder del Evangelio y de Jesús crucificado. Amén. Podemos ver cómo empieza Pablo aquí con humildad y sencillez, demostrando esto, que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Aleluya. Amén, amén. Gloria Eso es lo que a Dios. tenemos que hacer. Y seguimos aquí en el 6, la sabiduría que viene de Dios. Aleluya. Y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzan madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, ni de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta. Y vamos a ver, vamos a encontrar muchas cosas. Los misterios de Dios viene mencionado 28 veces en el Nuevo Testamento, porque hay muchas cosas ocultas para aquellos que todavía no han aceptado al Señor, o incluso hay personas que ya han aceptado al Señor, pero no tienen la capacidad de ver esas cosas que están ahí ocultas, aunque sí el Señor las ha revelado a sus siervos. Hay personas que el Señor los guía con su Santo Espíritu, porque es Él. ¿Quién es el que lo enseña? Dice. Lo acabamos de leer. ¿Y qué versículo y capítulo era? ¿Qué capítulo y versículo era? San Juan 14. Y eso tiene que ser, hermano, tiene que memorizar la palabra del Señor. El Espíritu Santo es quien lo revela. Y Él se lo revela. Obviamente que no se lo va a revelar a un fanulón, a uno que no le gusta estudiar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor le va a revelar a aquellas personas que están siempre ansiosos, o con hambre, o con deseo de estudiar la palabra de Dios. Y así Él entonces le va a revelar los misterios que están ahí, para que usted se los pueda revelar a aquellos que están en la iglesia. Porque no es para nosotros, hermano. Si el Señor nos revela algo, no debemos ser egoístas, sino que debemos compartir todas las riquezas de nuestro Señor. Así como para unos está oculta, incluso todavía hoy en día, el arrebatamiento de la iglesia, para otros no. Porque al que Dios ama, le revela. Amén, amén. Al que lo busca, Él lo revela. Y pobrecitos los que no lo buscan y no le he revelado. Yo les puedo decir que busquen más del Señor, porque todo está ahí. Hay muchas personas que leen un versículo, pero como no le piden a Dios, no se lo revela. Gloria a Dios. ¿O Aleluya. nunca le ha pasado a usted? Está leyendo y no lo entiende. Y cuando Dios se lo revela a alguien y esa persona viene y se lo revela a usted, todavía lo duda. Está bien que lo dude. Examínelo, dice la palabra. Examínelo. Y pídale al Señor que lo guíe, que le haga ver: Señor, ¿es verdad esto? ¿Me lo muestras a mí también? ¿Qué problema hay? ¿Ah? No hay ningún problema. Él lo puede revelar. Aleluya. Sigamos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y cuál es nuestra gloria? Yo no quiero ninguna gloria humana, no. Nuestra gloria está a la diestra de Dios, que es Cristo Jesús. Esa gloria es la que debemos buscar nosotros. Estar ahí pegadito con Él, eso es lo que debemos buscar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús que vive. Aleluya. Dice el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque se la hubieran conocido,
Alabado sea nuestro Señor. Vamos a... Yo lo he hecho ver un montón de veces y lo vamos a volver a ver por aquellos que nos ven en internet y también los nuevos que todavía no tienen el conocimiento, pero para que miren que Dios revela las cosas. Y si se va a Salmo 24, vamos a ver del 7 en delante. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará. ¿Quién se podía imaginar que el Rey de Gloria era Jehová de los ejércitos? Nadie. Nadie. Y dice aquí, y sigue: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Y ellos no podían creer que Jehová de los ejércitos podía venir a morir en la cruz del Calvario por pecadores. Para ellos era inconcebible esta cosa. No podía ser verdad. Pero él se burla de la sabiduría humana. ¿Cómo es posible que Dios pueda morir? Dios no muere, hermano. Murió la manifestación, el cuerpo, la carne, esa murió. Pero él estaba vivo. Él descendió, dice la palabra del Señor, a lo más profundo de la tierra, al centro de la tierra. Le quitó la llave a la muerte. Está en Apocalipsis 1. Y ahora las tiene Él. Él da vida al que Él quiere. Él da vida a todo aquel que cree en Él. ¡Aleluya! Santo Jesús. Así que, hermanos, pero gloria a Dios, porque estos sabios humanos no pudieron entender. Porque si no hubieran crucificado al Rey de Gloria, nosotros no fuéramos salvos. Nosotros no pudiéramos entrar al reino de los cielos. Pero gracias a Dios que confundió la sabiduría humana, ahora nosotros podemos venir a los pies del Rey de Gloria, quien dio su vida por nosotros y nos ha prometido. Él dijo en San Juan 14, dijo que se iba a ir a preparar un lugar para nosotros. Y dijo que fue a preparar un lugar para nosotros. Y dijo que donde Él estuviera, también nosotros estaríamos. Si en otra cabeza no cabe, hermano, yo le aconsejo que se arrepiente y busque del Señor. Porque Él lo dijo. Y para que estemos seguros, vamos a leerlo. San Juan 14 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Aleluya! Él ha prometido que iba a regresar. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Señor Jesús. Santo su nombre. ¿Cuánto creemos en el Señor Jesús? Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso nuestro Rey. Fue preparar una morada para nosotros. Y para que donde Él esté, usted y yo podamos estar. Para todo aquel que cree en Él, le dará vida eterna. Estaremos siempre con Él. Nunca más lo alejaremos de Él. Así que nos conviene creer en el nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él no miente. El ser humano miente, a Él no miente. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Y dice el 8: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Rey de la Gloria.
Y como les digo y les repito, si no lo hubieran crucificado, no hubiera habido oportunidad para nosotros. Pero Él ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para Los que le aman. Los que le aman. Nosotros Gloria lo a amamos. Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Usted ama a Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? Y están escritos ahí San Juan 5:3. Léalo. ¿Y este? Pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por supuesto, hermano, cuando nosotros amamos a alguien, no van a ser gravosos. No nos va a ser difícil, va a ser fácil. Si lo amamos es fácil. Gloria a Jesús. Y entonces, ¿por qué hacemos fatiga perdonar a nuestros hermanos? Y él dijo, ¿cómo le dijo Pedro? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces 7? ¿7 veces? ¿Jesús qué le dijo? 70 veces 7. ¿Cuánto hace? Al día, 490 veces tenemos que perdonar a nuestro hermano. Y entonces, ¿por qué cuando los ofenden una sola vez, dura semanas para poder perdonarlo? Y dice que y usted está diciendo con su boca que ama al Señor. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios que vive. No, pero es que me hirió. Esta vez sí me hirió. Esta vez no lo perdono. Bueno, lo perdono, pero me la tengo guardadita ahí. Entonces, eso es perdonar. Porque dice la palabra del Señor que Él cuando perdona agarra nuestros pecados, ya no se acuerda más de Él. No es que no se acuerde, Él es Dios y Él se acuerda de todo. Pero ya no le está reclamando. Pero tú hiciste eso, pero tú hiciste aquello. No, vemos a Pedro que Él le dijo, el Señor Jesús le dijo antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y dice que cuando él cantó el gallo, se cruzaron las miradas de Pedro y del Señor Jesús. Y Él no le dijo nada. Y dice la palabra de Dios que después de eso Pedro se fue a pescar con otros 7 y dice la palabra del Señor que Él los llamó que vinieran, que tenía incluso un pescado ahí. Y cuando se encontraron, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué me negaste? ¿Le dijo? ¿Cómo le dijo? Pedro, ¿me amas? Él sí lo amaba de verdad. El Señor no le reclamó. No le reclamó. ¿Y por qué nosotros reclamamos? ¿Verdaderamente amamos al Señor? Ay, gloria a Jesús. Hay muchos en la iglesia que tienen rencor, raíz de amargura desde hace mucho tiempo. Nosotros siempre hablamos de un versículo bíblico. ¿Cuál es? Siempre antes de despedirlo decimos. Pero hay otro de igual importante más adelante, el 15. ¿Cuál es? Léalo. ¿Cómo dice? Dice así: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean cortados. Cuando hay un corazón herido, lleno de amargura, ¿qué es lo que hace, hermano? Contamina. En un hogar, aparta. Ya no se hablan, y si se hablan ásperamente. ¿Y dónde está el amor de Dios? Él dice que Él da la sabiduría a aquellos que le aman.
Si verdaderamente le aman, entonces vamos a cumplir sus palabras. Ustedes mismos fueron testigos, muchos de los que estamos aquí fuimos testigos ayer. Hace poco estudiamos lo que es Romanos 13. ¿Y qué dice Romanos 13? Someteos a toda. Y siempre le he enseñado que una discusión para destruirla lo más rápido posible es decir, sí, me equivoqué. Amén, amén, amén. Señor, amén. Sí, Señor. Ya no podrán decirle más nada porque usted está reconociendo, me equivoqué. Gloria a Dios, aleluya. Se destruye cualquier discusión. Gloria a Dios. Bendito Dios, y que Dios ha puesto humildad en nosotros. Nos dijeron las autoridades, quiten eso y lo quitamos. ¿Qué pasó? Se fueron calladitos. Se fueron calladitos. Pero yo estoy seguro, hermano, que si nosotros no hubiéramos puesto el brinco, unos cuantos nosotros hubiéramos terminado mal. Y con multa todavía. Pero Dios ha dado sabiduría a los que lo aman. Gloria a Dios. Lo que decimos aquí y lo que practicamos, lo que predicamos aquí, debemos practicarlo. Debemos ser ejemplo para todos ustedes. Gloria a Dios, aleluya. No puedo venir y decir una cosa y actuar diferente. Porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Nada. Debemos practicar la humildad. Dice la palabra del Señor que el sabio, incluso dice, el sabio, escucha, pero dice que incluso hasta el necio, cuando calla, Es contado como sabio. es contado como sabio. Aleluya. Menos mal, gloria a Dios por las mujeres y los hombres que conocen la palabra de Dios. Santo. Es sabio callar, hermano. Es sabio callar y escuchar, ser humilde. Eso es de Dios. Cuando dice la palabra del Señor que cuando actuamos en ira, Dios no actúa ahí. No. Dios no actúa ahí. Gloria a Dios, aleluya. Entonces lo que debemos de hacer, hermano, es estudiar más la palabra. Ve qué importante es estudiar la palabra de Dios. Porque ella nos enseña, nos instruye y nos va a hacer que nosotros lleguemos a los pies del Señor Jesús. Nos va a ayudar a ser buenas personas. Aunque si la palabra del Señor dice que es Dios, el único bueno es Dios. Pero nosotros estamos aprendiendo de Él. Amén. Es el único que estamos aprendiendo. Santo Jesús. Aunque si dijo Pablo que también, que lo tomaron como ejemplo, ¿no? Gloria a Dios. Aprender de mí. Como yo de Dios. Qué lindo Dios. ¿Y quién de nosotros puede decir aprenden de mí? Gloria a Dios. Poderoso Dios. Misericordia. Aleluya. Gloria Seguimos a adelante. Jesús, aleluya. ¿Les parece interesante la palabra de Dios o no? Amén. El 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahora bien, obvio que el hombre conoce lo que está en uno. Yo puedo saber cómo usted se siente, por ejemplo, si usted va a la calle, se tropieza y cae. Yo soy ser humano, tengo el espíritu del hombre y sé que es caer. Y sé cómo se puede sentir cuando alguien cae. Pero ¿cómo saber cómo Dios se siente, cómo nosotros nos comportamos? Si no es su Santo Espíritu que nos puede decir o nos puede revelar. Porque Él conoce hasta lo más profundo, íntimo de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto tenemos sueño? Aleluya. Dice, y ahora pongamos atención, hemos leído ya la proclamación del poder del Evangelio y Jesucristo crucificado, la sabiduría que viene de Dios, y ahora vamos a ver lo espiritual para los espirituales.
Y empieza en el 12 y dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Primero que nada, hermanos, está hablando en qué? Pasado. Para los que ya lo aceptamos, hermanos, ya está hablando pasado. Gloria a Dios, aleluya. Siempre en 1 Corintios 12, 13 dice que todos fuimos abeberados por un mismo espíritu. Como decía antes, y lo repito nuevamente, antes el Espíritu de Dios venía por la imposición de los apóstoles. Ahora ya no es posible tal cosa. Pero cuando aceptamos, nosotros somos llenados del Espíritu Santo. Aunque si Él nos manda a crecer espiritualmente, ya se les olvidó. ¿No dice crecer espiritualmente todos los días? Tan fácil se los olvidan las cosas. ¿Ves qué lindo es? Hay que escribirlo, hermano. Cuando lo encuentre, él me lo recuerda a usted. Alabado sea Dios. Dice que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios a nosotros? ¿Qué nos ha concedido a nosotros? ¿Qué nos ha dado a nosotros? ¿Cómo dice ahí? Nuevo Testamento, nuevo pacto, alianza, acuerdo. Y dice que cuando hay un atestador tiene que morir. ¿No murió él? Para que usted herede lo que él prometió, él tenía que morir. Él murió y ahora vamos a heredar lo que él así lo dijo. Amén. Aleluya. Eso es lo que él ha querido que nosotros entendamos. Gloria a Jesús. Él dice que nos va a dar potestad a todo aquel que llegue hasta el final, de sentarnos en su trono, así como Él también se sentó en el trono de Dios. Y todas estas cosas, hermanos, no las podemos entender si no es por su Santo Espíritu. Y si no la revela Él. Si no se la revela Él. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dice, lo cual también hablamos con las palabras, escuche bien, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, hermano, yo les digo una cosa: todo aquel que no conoce del Señor y viene a leer la Biblia, no la va a entender. Porque es necesario leerlas espiritualmente. Y si el Espíritu de Dios no se la revela, olvídese que usted la vaya a entender. Aunque sí también dice que no es ninguna, no tiene ninguna interpretación privada, pero sí para los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son los que la pueden interpretar, los que no son hijos de Dios. Todo aquel, dice la palabra de Dios en San Juan 1:12. ¿Qué dice San Juan 1:12? ¿Ah? Me gustaría que lo supiéramos, hermano. Y eso es un gran privilegio que Dios nos da. Qué triste que no lo sepa. ¿Ah? Búsquelo rápido, lo lee. Todos. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les Todos a los que lo recibieron, todos los que lo hemos recibido, a todos los que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, dice que nos da la potestad de ser hijos. Amén.
que Dios, aleluya. Yo estoy gozoso en el nombre del Señor Jesús. Ahora nos damos la oportunidad de ser su hijo. Gloria a Dios, aleluya. No lo veo tan gozoso a ustedes. Hay quienes me dio risa en una ocasión, alguien le dijo, ¿tú de qué religión eres? Y le dice, yo soy testigo y ya sabe usted el resto. Ah, le dice, me alegro por ti, pero yo estoy más contento porque dices la palabra de Dios que yo soy hijo y tú eres testigo, me lo siento mucho. Aleluya. Ni siervo, soy hijo. Ustedes hijos, los que han aceptado al Señor son hijos. Yo no sé cuánto tienen ese gozo del Señor, pero yo lo tengo muy Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y no tenemos con qué pagarlo. Éramos grandes pecadores. Santo Jesús. Y nos dio ese gran privilegio de ser hijos de Dios. Señor. Y ahora debemos caminar con cuidado. Y dice que el espiritual lo examina Todo. Gloria a Dios. ¿Cuánto me gustaría que, como dice la palabra del Señor, ¿qué hacían los primeros discípulos? Dice que los primeros discípulos estudiaban la palabra de Dios todos los días. ¿Cuánto me gustaría que vinieran ustedes y dijeran, pastor, estudiemos la palabra juntos? Gloria a Dios. Compartamos lo que Dios le revela y yo le voy a compartir lo que Dios me revela. Gloria a Jesús. Pero a veces somos egoístas, ¿va? O podemos llamarlo así, cuerudos espirituales, porque quieren solo estar durmiendo. Mientras que la palabra del Señor dice, despierta, tú te duermes. Y levántate dentro del mar. Y te alumbrará Jesús. Sigue durmiendo, va a quedar en medio de la tribulación. Yo tampoco quiero predicar un evangelio terrorista, en el sentido de meterle miedo. No. Olvídense de eso, el problema es suyo. Yo no me meto en esa discusión. Yo no quiero meterle miedo a usted, pero quiero hacerle entender que es muy lindo cuando el Señor nos alumbra Gloria a Dios. y nos revela sus misterios, las cosas que Él quiere para nosotros. Dice, Él mismo dijo, ya no los llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. A los siervos no se les dice las cosas que van a pasar, pero a sus amigos sí, Él se lo dice. Qué lindo, maravilloso poder decirle a Jesús, mi fiel. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos adelante. Santo Jesús. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Aquí lo está aclarando más bien el Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para muchos podrán decir, no, ¿cómo es posible que yo por aceptar al Señor Jesús me voy a salvar así? O, no, dejemos de tonterías, hombre. ¿Para qué sirve congregarse en la iglesia? Pero el espiritual lo examina. Aleluya. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Mas nosotros, tenemos la mente. mas nosotros, Tenemos la mente de Cristo. mas nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Ahora, como tenemos la mente de Cristo, yo le invito a usted que piense como Cristo. Gloria a Dios. Y deje de pensar como pensaba usted antes, Bendito Jesús. porque usted ya no se pertenece a sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Ahora somos de Cristo. Debemos pensar y actuar como el Señor dice que lo hagamos. Así que espero que nos haya servido la palabra del Señor para ser instruidos. Gloria a Dios. Y para todo aquel que no ha recibido el Señor Jesús, yo le hago un llamado. Y le hago un llamado humildemente, hermano. No obligo a nadie, como le digo y le repito. Eso es el Señor que convence. Amén. Gloria a Dios. Solo le hago saber una cosa. La venida del Señor Jesús está muy cerca. Amén. Amén. Gloria a Jesús. El hecho de venir a la iglesia no significa que yo me voy a salvar. Reconocerlo a Él como Hijo de Dios y mi Salvador es lo que me va a salvar. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Que sea el Señor Jesús tocando los corazones. Mi alma te alaba y te bendice, Señor Jesús. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Señor, por revelarnos tu salvación, tu verdad y el camino hacia el Padre. Y aquí ponemos en tus manos, mi amado Rey, aquellas personas que no te han aceptado. Hoy te pedimos que seas tú tocándole su corazón para que ellos busquen de ti. Y aquí, Padre, ponemos en tus manos la congregación Cristo es la única esperanza. Y aquí les hago un llamado a aquellos que no han aceptado al Señor. Si pueden pasar adelante, si lo sienten en su corazón, si el Señor los ha convencido, no pierdan su tiempo. Oh, mi amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú que tocas los corazones. Gracias, Señor, porque eres tú que nos revela. Eres el único que nos puede ayudar, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Y especialmente por lo que tú has tocado hoy en este día, Señor. Ten misericordia, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor.